estamos en el camino. Dios nos conceda esa partecita de ayudarnos. Hermanos, estábamos hablando acerca de la obra del Señor con nosotros, la obra que el Señor quiere hacer, no solamente con nosotros, sino con el hombre mismo, ¿no? Y uno para poder entender un poco el corazón del Señor, que es un poco distinto a que el Señor entienda nuestro corazón, ¿cierto? Sobre todo el nuestro, que ha pasado por un accidente, no un accidente, digámoslo así, pero sí, podríamos decirlo de esa manera caótica o con esa manera lamentable, de que el hombre haya pasado por el pecado, ¿cierto? Mucho menos así, el hombre accidentado, digámoslo así, pasado por esa catástrofe del pecado, mucho menos sería un objetivo que el Señor comprendiera nuestro corazón, ¿cierto? Ahí somos como esa persona que sufre porque no le comprenden sus sentimientos, ¿cierto? Y ese es el hombre en la humanidad, ese es el hombre, esa es la historia de la humanidad. El hombre que por sí mismo quiere encontrar la razón, más bien quiere que le entiendan la razón de su existir, y no darnos cuenta de que más bien nosotros estamos para comprender la razón de aquel que nos creó, la razón de aquel que nos ha amado, ¿no? Y esa es la felicidad, esa es la alegría de nosotros como seres humanos. Entonces decíamos, hermanos, y voy a leer algunos versos aquí del Génesis, porque ahí es donde se empieza a desarrollar todo esto que el Señor quiere hacer con el hombre. Obviamente va a leer Génesis capítulo 2, versículo 8. Vamos a tratar de extraer un poco por la palabra lo que el Señor quiere para el hombre, ¿no? Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Fíjese que el Señor hizo esto para el hombre. Ese huerto es toda nuestra circunstancia ambiental, digámoslo así, ¿cierto? A cada uno el Señor nos ha puesto y nos ha preparado una circunstancia en la tierra, ¿cierto? Y al hombre como humanidad, digámoslo así, lo ha puesto en el Edén. El Edén, ustedes saben que esa palabra significa el placer de Dios, ¿cierto? O sea que el Dios es como si Dios le hubiese dado todo lo mejor que había en su corazón al hombre. Lo que nosotros tenemos hoy día es lo que Dios nos ha dado, nuestros trabajos, ¿cierto? Nuestras familias, nuestras circunstancias, nuestro país, nuestra ciudad, todas esas son las circunstancias que el Dios nos ha dado. Y aquí en Edén, antes de que existiera el pecado, el pecado se enraizara en el corazón del hombre, Dios le ha dado todas las cosas con ese amor tan sincero y tan puro, como el mejor regalo que alguien podría darle a su amada, ¿no? Y es que es así, mira. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, o sea, como quien dice, para orientar al hombre, ¿cierto? El oriente habla de la orientación. Y puso allí al hombre que había formado Dios mismo, ¿no? Qué precioso el Señor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Qué precioso, hermano. Uno a veces pasa en medio de los árboles, ¿cierto? No se da cuenta que es un detalle de Dios para nosotros, ¿no? Hasta la florecita más insignificante, ¿cierto? Es algo que el Señor hizo para el hombre, nos hizo para nosotros y nos lo hizo porque nos amaba. Y dice así: y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto, y ese era el árbol que Dios quería que el hombre comiera, ¿cierto? El árbol de la vida, o sea, que alcanzara en su corazón el anhelo de tener la vida de Dios mismo, porque este árbol es la vida eterna, ¿no? Ese era el anhelo que Dios tenía en su corazón, ¿cierto? Y lo puso ahí, ¿cierto? Qué tremendo que el Señor haya puesto ese árbol como en medio de tanta cosa natural, ¿cierto? Y es que en las cosas naturales, como hablábamos ahora al principio, es donde percibimos el amor de nuestro Señor para nosotros, ¿no? Pero está el árbol de la vida, que es su Hijo mismo, que es la vida misma de Dios, la vida eterna de Dios, que tiene que ser comida por nosotros. Y ahí es donde Dios se va a revelar hacia nosotros, ¿no? Y bueno, y también es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí está, dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, el nombre de uno era Pisón,
Este es el que rodea la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice, o sea, oro y piedras preciosas, ¿no? Un versículo más aquí en Génesis. Versículo 24 dice: por tanto, si usted se da cuenta, después del capítulo 3 empieza la prueba espiritual del hombre. Todo hasta aquí ha sido el ambiente natural, en donde el hombre ahora tiene que, con todo ese ambiente natural, discernir y percibir por qué es que él está en el huerto, ¿cierto? ¿Para qué es que Dios le ha dado toda esa belleza y todas esas cosas tan ricas a la vista, tan hermosas para contemplarla? ¿Para qué también está ahí el árbol de la vida? Y a partir del capítulo 3 va a venir, digamos, ahora la vida del hombre en espíritu, ¿cierto? Pero antes de eso, mire, dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿no? O sea que la provisión de Dios para con el hombre termina en esa vida familiar de matrimonio. Ese es el matrimonio de Adán y Eva, ¿cierto? Este versículo, este capítulo 24. Y de aquí en adelante es como si terminara toda la provisión que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dice, estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Entonces ahí empieza el asunto, pero la serpiente era más astuta. Y por las cosas naturales, el diablo fue capaz de engañar al hombre a través de las cosas naturales, ¿cierto? Y distraerlo de lo principal, que es la vida de Dios, la vida eterna, y llevarlo incluso hasta la misma muerte, para que el hombre no tenga vida. Entonces tiene que pues ir a la muerte, y eso fue lo que hizo la serpiente. Pero entonces, hermanos, hasta aquí, hasta antes del capítulo 3, está todo lo que Dios ambientó para el hombre, para que el hombre comiera el árbol de la vida. Pero ¿para qué el hombre tiene que comer el árbol de la vida? ¿No? Hemos estudiado ya por algunos versos, todo lo correspondiente a la salvación, al proceso que Dios, después del pecado, tiene que hacer para implantar la vida eterna finalmente en el corazón del hombre. O sea, como para que el hombre, llegado a este versículo, a este capítulo de Génesis, capítulo 2, pudiera entonces entender qué es lo que Dios quiere hacer con él, ¿no? Lo primero que Dios tiene que hacer o quiere hacer con el hombre, o quiere que el hombre le comprenda y le capte a él, lo primero es que el hombre tiene que comer de la vida eterna. Eso es lo primero. Si no sucede eso, Dios nunca va a poder transmitir al corazón del ser humano, ¿cierto?, la obra que Él quiere hacer con el hombre. El hombre sin vida dentro de sí no podría captar las palabras de Dios. Ustedes recuerdan Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús les dijo, mire, de cierto os digo que si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no van a tener vida eterna, ¿cierto? Y entonces las personas no le entendían lo que Él hablaba. Y entonces las personas se fueron del lado del Señor. Incluso Él mismo le dijo a sus discípulos, ustedes también, si quieren, también pueden irse. Ahí fue donde Pedro entendió esa parte que cantábamos ahora. Señor, ¿y a dónde iremos? ¿A qué otro árbol vamos a comer? Vamos a pasar toda la vida probando las peras, las manzanas, las mandarinas, las naranjas, dándole solamente agrado a nuestra pancita, ¿cierto? ¿Será que eso es el todo de la vida? ¿A dónde más vamos a ir? Ya hemos comido todos los árboles que hay en la naturaleza. Eso ya nos sació y estamos saciados y estamos contentos y gracias porque esto lo hizo el Señor para nosotros. Pero hemos notado algo en ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay algo que no encontramos en todos los demás árboles, ¿cierto? En todo lo demás que nos puede ofrecer el mundo natural. Hay algo que vemos que solamente está en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Bueno, entonces ese pasaje lo complementa también el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús les pregunta allá a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? ¿Qué es ese árbol de la vida? No, sí, es algo interesante, está apenas lo que pudo percibir Adán, que nos relata la historia del Edén antes de que él fuera expulsado de ahí, es que el árbol de la vida estaba en medio del huerto, ¿cierto? Y que el huerto estaba en oriente. Como quien dice, eso era lo que, hacia donde apuntaba el corazón del ser humano, ¿cierto? Como una brújula, ¿cierto?
como este reloj aquí tiene brújula, entonces uno lo pone aquí y se inclina hacia donde está el norte, ¿cierto? Es hacia donde, como decir, el corazón del ser humano tiene como la brújula una flechita que le indica, ¿cierto?, el camino, ¿cierto? Algo lo mueve, le apunta hacia cierta orientación. Pero si el ser humano no cede, ¿cierto? Si el ser humano no acepta ese movimiento en su corazón, sino que le resiste, ¿cierto? Entonces nunca va a poder entender más allá. Por eso el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces ahí viene esa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y ahí dice el Señor Jesús, esa revelación, Pedro, que has recibido, te la ha dado mi Padre, ¿cierto? Es como si el hombre en ese momento, el hombre como género, como ser humano, hubiese entendido lo que es el fruto del árbol de la vida, el tomar por la fe ese alimento, le va a revelar en su corazón, ¿cierto? Entonces Adán ahí hubiese podido comprender qué es la vida eterna, ¿cierto? Como lo dice el Evangelio de Juan ya claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la primera de Juan, capítulo 5, dice así, este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, ¿cierto? O sea que, hermanos, ahí una vez el hombre acepta al Señor como su vida, existe ese cambio, esa mudanza, ese nuevo nacimiento, como le pasó a Nicodemo, que el Señor le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo así nacer de nuevo? Nacer de nuevo es como si a nosotros que estamos vivos, entre comillas, se nos implanta además una nueva vida. O sea, ya nacimos de nuestras mamás, pero hemos nacido de Dios, hemos nacido para Dios, tenemos la vida eterna en nuestros corazones. Esa es la obra que el Señor Jesús hace cuando comemos nosotros de su vida. Fíjese que es algo que sucede en el momento que nos alimentamos de Él, que nos entregamos a Él, ¿cierto? Y esa es la vida eterna, ¿cierto? Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esa vida eterna es la que nosotros necesitamos en nuestros corazones. La hemos visto en relación hacia el pecado, ¿cierto? Como del pecado tuvimos que ser otra vez regenerados y volver a ser salvos y pasar de muerte a vida. Pero pasémonos nuevamente al escenario en donde el hombre todavía no ha pecado. Hermanos, la vida eterna no es la solución al pecado solamente. La vida eterna es volver al principio que Dios tiene para el ser humano. ¿Me hago entender? Aunque el hombre no hubiera pecado nunca, ¿cierto? Adán hubiese vivido otros 5.000 años en el huerto del Edén, él no hubiera muerto, ¿cierto? Pero aunque no hubiera muerto, se lo hubiera podido pasar jugando con el agua de la costa, del mar, ¿cierto? Pero el Señor, fíjese una cosa, que el Señor le dijo a Adán, mira, este río, una figura del Espíritu, lo lleva donde hay oro y piedras preciosas, ¿no? Entonces ahí Adán tenía que saber que esa intención de que Dios comiera, de que el hombre fuera alimentado de la misma vida de Dios, era para algo. ¿Ve? Y ahí donde vemos cómo el que nosotros comamos de la vida eterna no es el objetivo final para el hombre. ¿Ve? Es apenas el objetivo sobre el cual Dios puede revelar su plan al hombre. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Es como la base. Es como la base. Un prerequisito. Es un prerequisito. No podemos entender el plan de Dios si primero su misma vida no está en nosotros. Porque además ese plan de Dios se va a desarrollar de una manera natural en nosotros. ¿Me explico? No es impuesto, no es obligación. ¿Sí ves? Pero sí es producto natural de que la vida se haya incrustado en nuestros corazones. Si hay vida eterna en nosotros, Dios va a empezar a manifestar esa vida de cierta manera. Como el Señor usó las parábolas de los granitos que se sembraban y crecían. Como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? El crecimiento solamente lo puede hacer el Señor y lo hace de una manera orgánica, no jurídica. ¿Qué es orgánica? Que es natural, que va creciendo en nosotros de una manera espontánea. En la medida que esa vida encuentre, ¿cierto? Como la plantica que es sembrada, ¿cierto? El medio donde ella pueda crecer. Ese es nuestro corazón. Si nuestro corazón es duro,
si nuestro corazón es cerrado, ¿cierto? Es como sembrar una plantica, pero encima echarle una placa de concreto, ¿cierto? Entonces va a ser difícil para esa mata, aunque ya está sembrada, va a tener que hacer un esfuerzo un poco fuerte para llegar a romper el concreto. Y a veces pasa eso. ¿Lo han visto cuando en los andenes sale? No sabemos cómo, pero sale, ¿cierto? Y si hay un árbol cerca, rompe el pavimento porque él sigue creciendo. A veces nuestro corazón es así, nuestro corazón es tan duro que el Señor tiene que agrietar nuestra vida para poder darle espacio a la vida de Él en medio nuestro, ¿cierto? Pero en todo caso Él va a ir a crecer, Él va a crecer en medio de esa vida. Entonces ahora la pregunta es, bueno, Señor, ¿para qué la vida eterna? Sí, ya sabemos que es para conocerte a ti, ya sabemos que es para conocer a Jesucristo a quien has enviado. Y esa vida, ese conocerte, ¿qué es? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es qué punto es ese? ¿No? ¿Cómo se desarrolla ese versículo? Conocer al Señor Jesús. ¿Cómo es esa experiencia de conocer al Señor? ¿Cuál es el camino en el conocimiento al Señor Jesús? ¿No? ¿Será algo así como que un día alguien nos muestre una foto del Señor y nos diga, mire, ese es el Señor Jesús? Aquí está en esta foto, Él es así. Pero ¿qué implica? ¿Qué es en sí? Si estamos hablando de que es una vida orgánica, que vive, que se mueve, que se edifica, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces habíamos llegado ahí a Mateo capítulo 16. Sobre esa roca le dice el Señor a Pedro, le dice, Pedro, sobre esa roca, o sea, sobre la revelación que has tenido, ¿cierto? Yo voy a hacer algo. Y ese algo es edificar mi iglesia. Amén. Tenemos un versículo un momentico en Apocalipsis. Mire el objetivo final, ¿a dónde va el Señor? Apocalipsis capítulo 21. Y versículo 9, capítulo 21, versículo 9. Mire, del primer versículo del Génesis pasamos al último capítulo del Apocalipsis. Y el capítulo final de Apocalipsis es lo que nos muestra lo que hay en el corazón de Dios para con el hombre. ¿Me hago entender? Génesis capítulo 2 es como si nos mostraran los ingredientes de la torta encima de una mesa, ¿cierto? Aquí están los huevos, aquí está la leche, aquí está la mantequilla, ¿cierto? Todos los ingredientes por separado, ¿cierto? Y Apocalipsis es como si nos mostraran la foto del pastel. ¿Cómo vamos a hacer esos huevos con esa cáscara dura? ¿Cómo es el proceso para que lleguen finalmente a Apocalipsis capítulo 21? La Nueva Jerusalén es la escena final. Y miren entonces lo que nos revela el Señor, dice capítulo 9. Vino entonces, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, o sea, la novia, o sea, la comprometida. Desposada quiere decir eso, comprometida, ¿cierto? O sea que fíjese lo que Adán tenía que percibir. Cuando leíamos allá en Génesis que el hombre se uniría a su mujer, ¿cierto? Ese matrimonio, como dice Efesios, ese matrimonio era para proyectar la relación que Dios quiere tener con su iglesia, con sus hijos, con el hombre que Él había creado. Como dice Pablo en Efesios, yo digo esto de Cristo y de la iglesia, ¿cierto? O sea que el matrimonio era una figura también para que el hombre comprendiera también esta escena final, que es un relacionamiento íntimo y de amor con su Dios, con su Señor, ¿cierto? O sea que como decir, Adán si hubiese entrado en la guía del Espíritu, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, o sea, el Espíritu de Dios se hubiese hecho uno en el Espíritu de Adán, ¿cierto? Hubiese comprendido la intención espiritual de Dios para con el hombre que está en medio de ese mundo natural. ¿Sí me hago entender? Mire cómo dice. Ven acá, yo te mostraré la desposada, ahora la esposa del Cordero. ¿Ve?
y me llevó en el espíritu. Eso es lo que tenía que hacer Adán, dejarse llevar en espíritu. Pero para eso tenía que haber comido el árbol de la vida. Y ahí el espíritu hubiese venido a él, y hubiese entrado en espíritu, ¿no? No que hubiese dejado de ser un hombre natural, ¿no? Pero en lo natural hubiese encontrado que detrás de todo eso Dios estaba haciendo una obra espiritual con el hombre. ¿Y cuál es esa obra? Mire ¿qué es lo que le va a mostrar el ángel? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel que le iba a mostrar? La desposada, o sea, la esposa, o sea, aquella que ha comprometido su corazón con su Dios, con su Señor. Aquella que ha entendido que todo lo que Dios hizo que es bueno, lo ha hecho para conquistar el corazón del ser humano, ¿cierto? Entonces, ese hombre ha rendido su corazón a Dios. Esa es la esposa, la que ha rendido el corazón a su Señor, ¿sí ves? Pero ahora mire cómo el ángel le revela a Juan en el espíritu lo que es ser la esposa. Mire lo que le muestra. ¿Qué le muestra? Y me llevó a un monte grande y alto y me mostró, o me reveló en la misma palabra, la gran ciudad santa de Jerusalén. Qué curioso es esto, hermanos. Que cuando el ángel le va a mostrar a Juan quién es aquella que se comprometió con él, quién fue aquella que le entendió la disposición de su corazón, su esposa, le muestra una ciudad. Qué tremendo es eso. Qué misterioso es eso, hermano. Yo todavía tengo que, ¿cómo decir? Como que a veces leo estos versos y solamente puedo orar al Señor. Vamos caminando hacia ese propósito de Dios, ¿cierto? Vamos caminando hacia allá. El Señor sigue conquistando hasta hoy, sigue conquistando el corazón del hombre. Nuestros corazones, todavía el Señor está en un proceso de conquistarnos, ¿cierto? A menos que hoy día ya podamos decirnos que ya somos, que vivimos para el Señor. Seguramente sí, ¿cierto? Pero en ese proceso está el Señor, de conquistarnos. ¿Ve? Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Que un día Él pueda ir al altar, a las bodas del Cordero, pueda ir con sus hijos que le han amado como a su mismo amor, ¿sí? Y el Señor entonces les muestra una ciudad. Y fíjese una cosa, dice así: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y empiezan a aparecer esas piedras preciosas que el Señor le había puesto a Adán allá en el río al principio, ¿se acuerdan? Y mire, y la ciudad es toda de oro, ¿no? ¿En dónde dice? ¿En dónde dice? En el 15. En el 15, Sí. bueno, sí, en el 15 tiene una La caña de caña oro de de- medir, de oro, Pero las cañas. sí, pero ¿dónde va a decir que? El 18. La el ciudad era de 18, oro sí. puro. El 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hermanos, qué precioso esto, ¿cierto? Adán, es como si el Señor le dijera hacia Adán: mira, si usted se va a enamorar de mí, usted un día va a comprender que yo quiero una ciudad en la tierra. Yo quiero una ciudad, toda hecha de oro puro. Ah, Señor, ¿y qué es el oro? ¿Cierto? ¿Qué me vas a revelar tú con el oro? Y a través de las cosas naturales el hombre va a empezar a descubrir cosas que hay del Señor en la creación. Porque ¿quién hizo el oro? Lo hizo Dios, ¿cierto? Cuando Dios hacía el oro, ¿cierto? No fue algo que cayó así arbitrariamente. No, el Señor hizo el oro para reflejar en ese material algo de Él, ¿ve? Y en la plata algo de Él, y en la madera algo de Él, y en el agua algo de Él. Todas las cosas para reflejar algo de Él, ¿cierto? Cuando somos hombres solamente naturales, no nos damos cuenta de lo que Dios nos habla por medio de las cosas creadas, como dice Romanos, exponiendo el Evangelio de Dios, o sea, la buena noticia de Dios para el hombre, ¿cierto? Pero Dios, hermanos, todas las cosas las hizo para ir llegando un día a Él poder hablarle claramente a nuestro corazón. Entonces, el asunto aquí es, Adán
Si tú un día comes del árbol de la vida, vas a tener una vida conmigo, en comunión conmigo, en espíritu, y vas a empezar a entender para qué es que hay tantas cosas en la creación. Incluso Adán, ese día vas a comprender para qué es que está Eva a tu lado, y para qué es que tienes hijos, y para qué es que tienes trabajo, y para qué es que son estos materiales, y cómo debes usar estos materiales en función de la obra que Dios quiere realizar con nosotros. Y así es hasta hoy, hermano. Todo lo que el Señor nos ha dado porque tiene algo interno que nos está conduciendo hacia esta escena final, de que nos enamoremos profundamente de Él. Cualquier cosita, hermanos, que el Señor nos haya dado, no tiene ningún otro objetivo sino ir llevándonos hacia ese camino. ¿Ve? Cualquier cosita. O cualquier cosota. A veces el Señor nos da cosas grandes, ¿cierto? Entonces, podríamos definirlo así. De Génesis capítulo 2 a Apocalipsis capítulo 21, vemos desarrollado una tremenda obra. Y esa obra podríamos, como el Señor Jesús lo identificó, se llama edificación. ¿Ve? De unos materiales puestos en un río a una ciudad con muros. ¿Ve? A una ciudad con muros. Ese muros tienen puertas, ¿ve? Y adentro toda una disposición de la Nueva Jerusalén donde vuelve a aparecer el árbol de la vida, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí, mira el capítulo 22, versículo 2. De hecho el versículo 1, ¿no? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, ¿no? Y empieza a describir ahí. ¿No me parece esto como otra vez el jardín del Edén? ¿Cierto? Ahora el hombre ya habiendo comido de la vida eterna. Y además que también ahí está lo de que el que cree en mí, como dice la escritura, correrán los ríos de agua, ¿no? Exactamente. Con eso, Sí, así es. Exactamente. Ese versículo es para entender para qué es el río. Sí, el agua. ¿Cierto? El agua. Se imagina Adán bañándose en ese río, porque ese río era para que Adán lo disfrutara. Pero ahí en ese medio de disfrute él iba a entender un día: oye, esto es como lo que sale de lo más adentro. Es como un río. Es fresco, todo el tiempo es una unción nueva, es algo que sacia mi sed. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, volvamos nuevamente a Mateo, y vamos a avanzar solamente un poquito, que nos queda ya muy poco tiempo. Capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Entonces dice así, de Mateo, ¿no? Y yo también te digo, ahora revelación de Dios a Pedro. Primero la revelación de Pedro hacia el Señor. Ahora el Señor le dice así: que tú eres Pedro, y sobre esa roca, Pedro, como decir, sobre esos elementos allá suelticos en el jardín del Edén, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque acordémonos que cuando el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, ya estaba el enemigo. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor sabe que esa edificación va a ser en medio de la guerra, de la lucha. Sabe que ya hay alguien que se opone a ese trabajo de Dios con Adán, ¿cierto? Si no hubiese enemigo, la serpiente nunca hubiese sido un estorbo para Adán. Pero como hay enemigo, es el Hades. Y qué curioso que diga, como habíamos dicho la vez pasada, que el arma que usa el Hades para que Dios no pueda edificar su obra, ¿cierto?, es una puerta abierta a veces, puertas abiertas. Como decíamos antes, qué curioso, el enemigo, ¿sabe qué hizo el enemigo en el jardín del Edén con el hombre? Le abrió una puerta más atractiva, una puerta más ancha, una puerta más interesante del ser humano. Y ese es el camino de Satanás. Otras propuestas, ¿ven? Otras propuestas. No la puerta angosta, como dice el Señor. Y por eso se ha confundido la iglesia con un lugar y no con el cuerpo de Cristo. Exactamente. El enemigo
a cualquier cosa que tú le llames iglesia, que no sea la iglesia viva, o sea, que no sea la obra de Dios, con eso Él está contento, porque es como frustrar la obra de Dios. ¿Me explico? Si Adán con ese oro, ¿cierto?, no entiende que hay que edificar la nueva Jerusalén, o la Jerusalén en ese caso, ¿cierto?, sino él piensa que lo que hay que hacer con esas aretes y narigueras o balones o lo que sea, ahí la obra del Señor está estancada, ¿cierto? No importa, como pasó en Israel, ¿cierto? Era el mismo oro, pero en forma de becerro. Hasta ahí Satanás está contento, ¿cierto? Entonces cualquier cosa, hermanos, que intente una simulación de la iglesia del Señor, por parecida y cercana que sea, ¿cierto?, es una puerta abierta por la que a la que nosotros estamos invitados a caminar. ¿Ve? Y esa es la forma que Satanás utilizará para siempre oponerse a la obra del Señor. Amén. Entonces, quería arrancar de aquí. El Señor ha dicho, basado ahora en la revelación que el hombre por fin tiene de Dios, ¿cierto? Ahora Él le revela. Fíjese que si la revelación de Jesucristo en el corazón, o sea, si el comer del árbol de la vida eterna fuese la obra final, el Señor no hubiera tenido que agregar esta parte. Pero Él pone esto en futuro. Yo edificaré. Ahora yo te digo. ¿Ve? Si la revelación final hubiese sido que el hombre comiera del árbol de la vida, ahí hubiese tenido que venir un amén. Y no más. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén y amén. Esa hubiese sido el final de la revelación. Pero no fue así. El Señor dijo, Pedro, yo ahora te digo, o sea, ahora yo te voy a revelar para qué es que era necesario que tú entendieras quién es el árbol de la vida. ¿Me hago entender? Ahora sí comienza realmente el propósito de Dios para con el hombre. ¿Ve? Uno quiere una visa, ¿cierto? Uno tiene que hacer un poco de trámites, reunir unos papeles, pagar un dinero, hacer X, Y, Z, y finalmente, digamos, obtenemos la visa, ¿cierto? ¿Esa visa para qué es? Para ir a viajar. Pues para viajar y para llegar al lugar para el cual nos dieron la visa, ¿cierto? Imagínense que nos ponemos tan feliz con la visa en el bolsillo, ¿cierto?, que la ponemos ahí encima de la mesita, le hacemos un marco muy bonito, le tomamos fotos, ¿cierto? La ponemos, se la mostramos a todo el mundo, ¿cierto? La ponemos en nuestro corazón, la guardamos lo más cerca que esté de nosotros, ¿cierto? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. ¿Y esa visa para qué sirvió? ¿Era importante tenerla? Claro, era importante. Sin la visa, pues no podemos viajar, ¿cierto? Pero ya que tienes la visa, ¿cierto?, ¿no sería interesante más bien que pudieras viajar, ¿cierto? Es un poco lo que hay aquí, ¿cierto? Pedro, esa es la revelación que has tenido de mi Padre. Y sobre esa revelación es que yo puedo hacer algo. ¿Amén? Entonces, mire lo que pasa aquí. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, que podría ser Hechos del Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque es la misma obra, ¿cierto? Porque usted cree que después de que el Señor obtuvo esa gran victoria en el ser humano, que es que al fin el hombre le ha reconocido a Él como Dios, ¿cierto? Sería muy extraño que el Señor a partir del siguiente versículo, ¿cierto?, empezara a hablar de otro propósito, ¿cierto? Yo más bien pienso que a partir de que el Señor Dios logró que el hombre se relacionara con Él en espíritu, ahí es donde empieza la obra de Dios intensamente con el hombre. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor Jesús una vez
recibe esa revelación de Pedro, después de que él le dice lo que va a hacer en la iglesia, dice la Biblia así. Entonces comenzó a decirles que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Ve? Qué raro eso, ¿no? Qué curioso eso. Claro, en lo natural pues él iba realmente a Jerusalén. Pero ¿a ustedes no les parece que eso tiene que ver con la escena final de Apocalipsis? ¿Cierto? Y ahí es donde el Señor Jesús les dice, ahí en ese instante donde el Señor les dice, yo me voy a Jerusalén, ¿cierto? Porque allá me es necesario pasar por la cruz. En ese contexto de ir a Jerusalén, en ese contexto del Señor caminando hacia la Jerusalén, y yo pienso no a la Jerusalén solamente física, sino a la Jerusalén eterna, a la que Él se ha propuesto en su corazón, que Adán le edifique a Él, ¿cierto? Yendo hacia allá, fue que el Señor Jesús les dijo así a sus discípulos, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Fue ahí, fue cuando el Señor se dispuso a ir a Jerusalén. A veces leemos ese verso, podemos sacarlo de contexto, ¿cierto? Y pensamos que tomar nuestra cruz, ¿cierto? Es otra cosa distinta. Es una mala suegra, es una enfermedad, es un mal noviazgo. No, hermanos, eso no es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. No es eso lo que el Señor quiere. La cruz consiste en abrir espacio en nuestro corazón para la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces estamos en Hechos. Mire, Hechos. Mire, capítulo 2, versículo 36. La primera predicación de Pedro. Sepa pues, esta es como la conclusión de la predicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Pedro está traspasando la revelación que él un día recibió del Padre a las personas que le escuchan aquí, ¿cierto? No son las mismas palabras, más o menos, ¿cierto? ¿Tú quién eres, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, ¿cierto? Ahí Pedro entendió qué era ese árbol, ¿cierto? O Adán. Adán en el sentido de que Pedro está como digámoslo así, simulando la humanidad entera en relación a su Dios, ¿cierto? Entonces miren lo que pasó en los que oían. Dice, al oír esto se compungieron. Esto es lo que había que pasar al corazón de Adán. Se compungieron de corazón, o sea, el corazón del hombre tocado, el corazón del hombre llamado, cautivado, ¿ve? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, entonces, ¿qué haremos? Porque hay algo que está moviendo ahora en nuestro corazón, la brujulita del corazón del hombre, ¿cierto? Que le dice, el centro es el árbol de la vida. Claro, aquí el hombre ya está caído, pero igual hubiese sido lo mismo. Pero Pedro, ¿qué les dijo entonces? Arrepentíos y bautícense, o sea, crean en el Señor. Entonces, cuando uno cree, se bautiza, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Esto era lo que necesitaba el hombre, es lo que necesita el hombre, con pecados o sin pecados. Adán necesitaba esto, que su corazón se compungiera y dijera, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí está el agua, ¿cierto? Ese es como el bautismo. Entender la obra de Dios en espíritu. Lo que le pasó a Nicodemo, ¿recuerdan lo mismo? Señor, ¿cómo yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? No, ¿qué le dijo el Señor? Nicodemo, es necesario nacer del espíritu y del agua, o del agua y del espíritu, o sea, el bautismo, que confirma la fe, ¿cierto? Bueno, todo esto ya hemos pasado algunas veces. Entonces, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasó esto, ¿no? Mira el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, aleluya. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí empieza el ejercicio espiritual del hombre. ¿Ve? Con el espíritu adentro, empieza el ejercicio espiritual del hombre. O sea, la práctica para que el hombre está aquí en la tierra, ¿no? Hermanos, el hombre está aquí en la tierra.
no solamente para madrugar, ir al colegio, almorzar, tomar una siesta, ver el noticiero, ¿cierto? Está para esto, hermanos. Esta es la obra espiritual. Una persona que recibe el Espíritu Santo empieza a tener necesidad de estas cosas. ¿Ve? Una persona que está en lo natural, ¿cierto? No va a tener necesidad de esto. Una persona que está en lo natural es un problema, ¿cierto? Quitar las cosas naturales. Pero si está conducida por el Espíritu, a esto va a venir. Amén. Ahí empieza la vida espiritual del hombre. Igual que en Edén. En Edén una vez el hombre estuvo casado, en familia y todo eso, ¿cierto? Empezó un ejercicio espiritual, porque a eso es que el hombre también ha sido llamado. Entonces, bueno, y sobrevino temor a toda persona. Ese es el producto del Espíritu Santo en nosotros. Y no solamente en nosotros, sino en los que están alrededor nuestro. ¿Ve? El temor de Dios. Nosotros, hermanos, estamos aquí en la tierra para esto mismo, para infundir temor a las personas. Temor, no de miedo, temor de Dios. La santidad produce eso. ¿Ven? Y eso fue lo que produjo aquí el Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por todos los apóstoles o por los apóstoles. Versículo 47. Bueno, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, porque recuerdan que antes había dicho que se bautizaron, los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron como 3,000 personas. ¿A qué fue que se añadieron? Podríamos decir así, hermanos, se añadieron a la obra que Dios quiere hacer con el hombre. ¿Ven? Mientras el hombre no reciba al Señor Jesús, no se puede añadir a esa obra. ¿Ven? Una vez recibe al Señor Jesús, hemos sido añadidos a la obra de Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro una vez recibió la revelación de Jesucristo, inmediatamente el Señor lo puso en la obra de Dios, en función de la obra que Él quiere hacer. Él no le preguntó, Pedro, ya que te has vuelto cristiano, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? ¿Qué deuda necesitas que yo te pague? ¿Qué favor quieres que yo te haga? No es eso, hermanos. Amén. Qué distinto y qué distorsionado es el evangelio que hoy día anda por las calles a veces. Hágase cristiano, que el Señor le va a resolver sus problemas. No nos hacemos cristianos para que el Señor nos resuelva los problemas. Nos hacemos cristianos para entender la obra de Dios conmigo, para entender la obra de Dios en la tierra. Amén. Y por supuesto que todas las cosas nos son añadidas. ¿Cierto? ¿O es que acaso el Señor no nos va a sanar? Claro que nos va a sanar. ¿Es que acaso el Señor no nos va a multiplicar? Claro que el Señor nos va a multiplicar. Todo eso. Pero eso es ¿por qué? ¿Recuerdan lo que le pasó al hijo pródigo? ¿Cierto? Él creía que si le quitaban los bienes a su padre, eso iba a ser más beneficioso que morar en la casa de su padre. ¿Es cierto? Es como él se quedó con el hueso, ¿cierto? Realmente lo importante en esa casa era que ahí estaba su padre. Y con su padre nunca le iba a hacer falta nada. ¿Cierto? Entonces eso es distinto. Entonces mira lo que pasó acá. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. A la iglesia. Los que habían de ser salvos. Hermanos, no hay ninguna cosa, a ninguna otra cosa el Señor nos ha sumado sino a su iglesia. ¿Ven? Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia, en el objetivo general, en el objetivo universal, ¿cierto? Es la obra de Dios para con el hombre. La iglesia es a lo que el hombre ha sido llamado por Dios. La iglesia es la obra de Dios con nosotros. La iglesia es la obra de Dios en nosotros. ¿Ven? La iglesia es aquello que hemos sido añadidos una vez hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Ningún hijo de Dios puede librarse
de esta obra. ¿Ven? Sea aquí o sea después. Algún día el hombre va a entender que fue hecho hijo para estar en esta obra, en la obra de edificación de Dios, en la obra que Él quiere hacerse. ¿Ven? Entonces, aquí empieza esto, ¿no? Entonces, hermanos, esa iglesia, bueno, vamos a ver si pienso que si avanzamos un poquito más quedamos cortados, ¿sí? Y como ya es las 9, entonces mejor dejemos hasta ahí, por el Señor nos conceda otra oportunidad. Pero hermanos, podríamos concluir eso, ¿no? Hermanos, es la obra del Señor con nosotros, ¿cierto? A eso es que nosotros debemos volver nuestros ojos y nuestro corazón. A eso. Es a eso. Y eso es algo que el Señor un día de pronto revela en nuestros corazones. ¿Ven? Un día el Señor revela eso. Tiene que ver por revelación de Él. Amén. Si es revelación de Él, entonces estaremos en función de que el Señor nos muestre su propósito. Muéstranos, Señor, tu propósito. Amén. Que a veces pasa, tristemente a veces en nuestra vida cristiana, ponemos objetivos distintos a los que Dios mismo quiere ponernos y revelarnos. Entonces, y lo estoy diciendo de esta manera, que no hay que malentenderla, ¿no? Entonces a veces nosotros nos ponemos, sí, antes teníamos objetivos mundanos, ¿cierto? Y eso era una tristeza. Ahí vemos al hombre drogadicto, el hombre alcohólico, el hombre divorciado, el hombre separado. Eso es el producto de vivir una vida en lo humano, ¿cierto? Pero a veces nos hemos hecho cristianos, nos hemos hecho hijos de Dios y ahora tenemos objetivos, ¿cierto? Todavía nuestros, pero cristianos, ¿cierto? Entonces a veces pensamos que nuestro objetivo es, no sé, mi objetivo es aquí a que yo pueda orar 2 horas seguidas. Esa sería como la cumbre de mi vida espiritual, ¿cierto? O a veces, ¿sabe qué pasa, hermanos? La gente entiende que su objetivo es, por ejemplo, un ministerio. Entonces hay hermanos que han hecho del objetivo de la cristiandad hacer un colegio cristiano. ¿Ven? Y no es que hacer un colegio cristiano esté mal, ¿no? Solo que es distinto que mi objetivo sea la edificación de la iglesia y que en ese objetivo haya que hacer colegios, está bien, ¿cierto? Haya que hacer viajes, está bien, pero a veces el objetivo es solo el viaje, ¿cierto? Mi objetivo como cristiano es ser misionero, ir al África y que se conviertan al menos 20 negritos. Y ese sería como el objetivo final de mi vida cristiana. Hermanos, ese no es el objetivo final de la obra de Dios. No hemos sido llamados a eso. Hermanos, si uno lee el Nuevo Testamento, y sería muy, muy bonito, ¿cierto? A veces el tiempo no nos da, pero quisiera con los hermanos algún día solamente, sin decir una sola palabra nuestra, que leyéramos todo el Nuevo Testamento, desde Hechos. ¿Ve? Porque hemos entendido claramente el fundamento, que es como decir Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el Evangelio, esa es la obra del Señor Jesús por nosotros, ¿cierto? Pero leamos Hechos sin parar, sin detenernos, simplemente escuchando lo que quedó escrito, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento, después de Hechos, consiste en edificar la iglesia. Si eso se hace, hermanos, el Señor, cuando Él venga, Él no va a venir por colegios, Él no va a venir por reuniones, ¿ve?
Él no va a venir por obras sociales. No, hermanos. Él va a venir por su iglesia. Amén. Entonces el Señor nos ayude. Ahora esa iglesia, entonces, ¿qué es lo que no alcanzamos a ir? Se descompone. ¿Ve? Si el Señor quiere con este oro y con estas piedras preciosas que yo llegue a una ciudad, ¿cierto? ¿Quién es el que le va a enseñar al hombre cómo poner fundamentos? ¿Quién es el que le va a mostrar al hombre los planos de la edificación? Dios mismo. ¿Cierto? Dios mismo. Solamente Dios mismo. Es el dueño de la obra, el dueño de la casa. Edificación, el que va a edificar. Ese es el que dispone los modelos, las formas, los materiales, ¿cierto? Él es el dueño del proyecto. Es el dueño del proyecto. Y no le puedo cambiar aquí este Intelectual. cuartico. Sí, exactamente. Eso es. Esa es la obra del Señor. Entonces, hermanos, si el Señor nos permite, porque solamente si el Señor nos lo permite, ¿cierto? Fíjese que es una lucha muchas veces que nos podamos reunir, ¿cierto? Asimismo, también el Señor mismo pudiera impedirlo de muchas maneras y muy fácilmente el Señor podría hacer que no estuviésemos aquí, ¿cierto? Pero si el Señor nos lo permite y nos lo concede, entonces hay que desagregar qué es eso. ¿Cómo es que es la iglesia? ¿Cierto? Y escuchar al Señor. Señor, si tú quieres esa obra, bueno, yo aquí solamente soy un obrero más, aquí están mis manos, ¿cierto? Si tú me das un casco y unas botas y me pones algunas herramientas en mis manos y me dices qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago. Enséñame tú qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer hoy día nosotros como hijos del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué leíamos al principio los versículos tan preciosos de amor, ¿cierto? Adán, ay, qué belleza, me casé, lo más precioso que me puede suceder, ¿cierto? Adán. ¿Por qué? ¿Por qué al final del Apocalipsis el Señor habla de esa esposa y de esa desposada? ¿Ve? Porque la edificación de la ciudad solamente se da si hay esa revelación de amor por nuestro esposo, ¿cierto? Es así. Por eso la iglesia no es solamente una doctrina, por eso la iglesia no es solamente un conjunto de doctrinas y de normas, no, hermanos, es lo mismo que pasa, y como siempre ponemos esos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué tan costoso es dar una serenata? ¿Cierto? Ay, si uno no está enamorado, esa es la plata peor invertida que uno puede hacer, ¿cierto? Ahí uno siente que lo están robando, ¿cierto? Pero hermano, pero si usted está enamorado, ¿cierto? No importa. Usted no siente que la plata de los transportes es mucho. No. ¿Por qué? Por amor. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la ciudad? Mi pregunta es, ¿qué tan enamorados estamos? Si no estamos enamorados, edificar la nueva Jerusalén, edificar la ciudad de Dios, es tan acartonado, tan fastidioso, ¿sí? Como coger mi plata y comprar detalles a una persona que no amo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hacer las cosas sin revelación de amor, sin revelación de corazón. Eso es lo más insípido que puede haber. ¿Ven? Quisiéramos mejor invertir esa plata, ese tiempo, esa disposición, ese sacrificio en otra cosa a la cual nos dicte nuestro corazón. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, la iglesia, cuando no hay revelación de la primera parte, de la esposa, de la desposada, de la comprometida con el Señor, que un día se quiere casar con Él, hermano, la iglesia solamente es una doctrina. ¿Ve? Pero si vamos camino al altar, entonces tenemos que poner nuestras manos para eso. ¿Me hago entender? Amén. El Señor nos ayuda entonces, ¿cierto? No dependemos solo de Él. Porque ¿quién nos puede conquistar? ¿Cierto?
Hermanos, ¿quién nos puede conquistar? Solamente el Señor, ¿cierto? Bueno, esto no le pasa mucho a los hombres, pero sí le pasa más a las niñas, ¿no? De esos amores platónicos. Cuando éramos niños, yo me acuerdo que una hermana cercana nuestra, ¿cierto? Tenía ese amor platónico por uno de estos famosos muchachos ahí, Beverly Hills, no sé, ¿cierto? Hollywood y todo eso, sí. Y tenía una foto, pero inmensa, de ese muchacho ahí en el cuarto, pero inmensa, era así de pared a pared, ¿sí? Y ella estaba enamorada de ese, lo veía por televisión, Era su lo ídolo, como veía, su decía el ídolo, ¿cierto? Se lo dibujaba en todos los cuadernos y todo eso, Jason Presley. ¿cierto? Y además si sabe el nombre. Y suspiraba y todo eso. ¿Y sabe qué me decía ella a mí? ¿Sabe qué me decía ella a mí? Y el personaje era ¿Qué tal Brando. hacía? Y Luke Perry. Ella me decía a mí, Yo no sé, ¿te acuerdas? me decía señalando la foto, ¿no? Me decía, ese es mi novio, Pero él no sabe. ¿cierto? Sí, él no sabe. Pero entonces, ¿qué pasa? A lo que voy es, él puede estar enamorado de todo corazón a esa foto, a esa pared, ¿cierto? Pero si no se apareciera él, ¿cierto? Y él mismo es quien la enamora a ella, ahí todavía no hay relación. ¿Me hago entender? Así que el único que nos puede enamorar es el Señor mismo. El único que nos puede, en el sentido santo de la palabra, coquetear es el Señor. Nosotros no nos podemos hacer nosotros no podemos hacer que nos enamoremos de Él. Necesitamos que Él se nos aparezca en la puerta y nos diga hola, ¿cierto? Y nos entregue detalles y nos revele versículos. ¿Sí? Esos son los cariños del Señor para nosotros. Y eso no lo puede forzar nadie, pero tampoco nadie lo puede resistir. ¿Me dan a entender? Claro, yo podría decir no, y el Señor siempre ha respetado eso. Y sin embargo, Él seguirá apareciéndose en nuestra ventana. Aunque yo hoy diga, ay, no, ¿qué es eso? Son doctrinas. No me vengan a cambiar mi paradigma de lo que es el cristianismo, ¿cierto? El cristianismo es prosperidad, el cristianismo es tal. No me vengan a cambiar. Pero hermano, pasará un rato, ¿cierto? Y estoy seguro, el Señor volverá otra vez a insistir. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué me haces esa pregunta tan rara? Si me amas, apacienta mis ovejas. Ay, qué curiosa esa pregunta del Señor. Y otra, Pedro, ¿me amas? Señor, pero ¿qué es eso? Por supuesto, ¿no te has dado cuenta que yo madrugo todos los días? Oro, me levanto, oro 2 horas de rodillas por la suegra de mi amigo y qué tal y tal. ¿Cómo me preguntas si te amo? ¿No te has dado cuenta? Tengo las paredes llenas de versículos por todo lado, me subo al carro, pongo la Biblia, escucho música cristiana. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es el rebaño del Señor? Esa es la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces el Señor tiene que ir conquistándonos a esos pasos. Amén. El Señor nos ayude. El asunto es ese, que Él nos pueda conquistar solamente. Amén. Entonces, hermano, Señor nos ayude.